Hermanos, siempre Él es digno. Abrimos nuestra Biblia, por favor, en la Epístola a los Hebreos. Continuamos con la serie de predicaciones bajo el título de Mejores Cosas del Nuevo Pacto, o Cosas Mejores del Nuevo Pacto. Vamos a hablar de un mejor camino hacia Dios. Capítulo 10, versículo 19 al 25. ¿Estamos ahí, hermanos? El escritor de Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que veis que aquel día se acerca. Permítanme orar. Padre Santo, oh Señor, te alabamos, te glorificamos por tu palabra, Señor. Te glorificamos por todo lo que tú, Señor, eres y haces. Te damos el honor y la gloria, oh Señor, por todo lo que nos has dado en Cristo y por todos aquellos detalles que nos das cada día en este mundo. Estamos disponibles para recibir tu palabra. Bendícenos, edifícanos en la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, comienzo mencionando, hermanos, que en la epístola, a lo largo del capítulo 1 al capítulo 10, el escritor nos ha dado algunas exhortaciones, ¿sí? Como por ejemplo a ser diligentes en cuanto al mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios ha sido mejorado porque Dios mismo ha hablado, y a través de Jesucristo, que es también la segunda persona de la Trinidad. Encontramos también en lo que ya hemos visto, lo que ya hemos predicado, que debemos tener, hermanos, o retener nuestra profesión, como lo indica también en este pasaje. Hemos encontrado también la exhortación, hermanos, a dejar atrás la madurez espiritual, si ustedes recuerdan en el capítulo 6, y así entre otras cosas que tiene que ver con exhortaciones. Ahora, en este segmento, hermanos, del capítulo 10, versículos 19 al 25, hermanos, encontramos también algunas exhortaciones. Vayamos al versículo 19. Vamos entrando en detalle. Así que, dice el escritor, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Encontramos aquí una exhortación, ¿a dónde? A entrar al lugar santísimo y con toda libertad, hermanos, hasta el mismísimo trono de Dios. Encontramos aquí un paralelismo en el capítulo 4, versículo 14 al 16. Si quiere, vaya conmigo rápidamente. Que también nos exhorta, nos invita. Dice el versículo 16, vámonos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay una similitud, hay un paralelismo. En ese pasaje se menciona también a Jesús como gran sacerdote, se menciona la ascensión de Jesús, se menciona su semejanza con los hombres, su pureza, y se menciona, amados hermanos, que debemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia para recibir la bendición de Dios, la ayuda de Dios. Ahora, quiero que notemos que hay algunos factores implicados que confluyen para dar al creyente dicha libertad, porque de eso vamos a tratar, hermanos. Dios nos ha dado, o Cristo ha abierto un camino mucho mejor para llegar al trono de Dios. Amén. Y entonces hay algunos factores implicados que confluyen, que se unen para dar a cada creyente esa libertad maravillosa de entrar hasta el lugar santísimo. El versículo 9 nos da el primero de esos factores. Quiero que noten, hermanos, cuál es ese factor. Si alguien lo puede ubicar. ¿Qué factor es? Versículo 19. Exactamente. Es el primer factor, hermanos, que encontramos en este pasaje. Un factor implicado que junto con otros que vamos a mencionar, dan al creyente la dicha y la libertad de entrar hasta la misma presencia de Dios. Es el pasaporte único, invaluable e intransferible para todo aquel que ha creído en Cristo. Los efectos, hermanos, del derramamiento de la sangre de Cristo a favor de los creyentes hebreos y a favor de todos aquellos que a lo largo de la historia hemos creído, hermanos, son maravillosos. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder para reconciliar al ser humano con Dios cuando éste se arrepiente y tiene la fe puesta en Cristo. La reconciliación con Dios mediante la propiciación por nuestros pecados, hermano. La propiciación es el acto que Jesucristo llevó a cabo y que mediante su sacrificio en la cruz, hermanos, apaciguó la ira de Dios por el pecado nuestro. Y al aplacar la ira, al pagar el precio con su sangre, hermanos, nos ha dado la bendición y la capacidad de ser reconciliados con Dios por su sangre. Romanos 5:10. Si siendo enemigos, hermanos, fuimos reconciliados con Dios por medio de su sangre. Ahora, ¿qué nos será? Estando ya como amigos, como hijos de Dios, seremos salvos de la ira de Dios y de la condenación eterna. Es maravilloso pensar en la sangre de Cristo, hermanos, en este sentido. Fue la sangre de Cristo y es la sangre de Cristo, hermanos, un factor implicado en esa gran bendición, hermanos, que el creyente hebreo y todos los demás tenemos para entrar hasta el lugar santísimo. La justificación a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo. La justificación es un acto de Dios por el cual declara justo al creyente en virtud de su fe en Cristo, no por nuestras propias obras, hermanos. Es por la gracia de Dios. Amén. Esa justicia es imputada al creyente, hermanos, por haber creído en la obra de redención que Cristo realizó a través de su muerte, perdonando nuestros pecados y otorgándonos una nueva posición legal ante Dios. Como ese acto, como resultado, el creyente obtiene paz con Dios, una esperanza eterna y vive bajo la gracia del Espíritu Santo. Romanos 5:9. Impresionante, hermanos.
La santificación, hermanos, a través de la muerte de Cristo. Santificados, apartados para con Dios y apartados para ser santos de manera gradual hasta parecernos más y más a nuestro bendito Redentor. Noten lo que dice el capítulo 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En la ofrenda está implicada la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, el perdón de pecados que tenemos, hermanos. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así es que tenemos esta declaración por parte del escritor de Hebreos, hermanos, y esta declaración tiene que ver con esa libertad que el cristiano tiene, que la cristiana tiene, de entrar hasta la misma presencia de Dios para buscar su ayuda y para otras cosas que voy a mencionar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. El segundo factor implicado para dar al creyente la libertad de acercarse al lugar santísimo, al trono de la gracia de Dios, es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Nota? Su sangre, su cuerpo. El cuerpo rasgado para dar salida a su preciosa sangre. Su cuerpo, hermano, abrió un nuevo y mejor camino para todos aquellos que hemos creído al Señor. ¿Recuerdan que en el tabernáculo había 2 velos, hermanos? Uno daba lugar al lugar santo, ¿sí?, donde entraban los sacerdotes a ministrar los asuntos de culto, de sacrificios y todo eso, ¿sí? Todos los sacerdotes podían entrar, no había problema. Pero detrás de ese velo había otro que introducía, ¿a dónde? Al lugar santísimo, ¿sí? Y ahí no todos podían entrar. Ahí entraba nada más el sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. ¿Recuerdan eso? Bueno, aquí hay un simbolismo impresionante, hermanos. El cuerpo de Jesús rasgado, martirizado, simboliza el velo, hermano, del tabernáculo. Recuerdan que cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, después de haber sido flagelado, ¿qué pasó? Hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó. Qué curioso, ¿fue coincidencia? ¿Fue un asunto aislado? Para nada. El cuerpo de Jesucristo, hermano, rasgado es o representa o simboliza el velo del tabernáculo. Amén. Ahora el creyente puede acceder directamente al lugar santísimo, porque cada uno de los creyentes somos sacerdotes por Cristo. ¿Se da cuenta de eso? Qué maravilloso es la palabra de Dios. Cada creyente es un sacerdote, pero en el antiguo pacto los sacerdotes no tenían acceso libre hasta la misma presencia de Dios. Sorpresa, hermanos, en el nuevo pacto, que es un mejor pacto, se nos ha abierto un nuevo camino y ahora usted y yo, que somos cristianos, que llevamos dentro el Espíritu de Dios, hermanos, podemos acceder directamente al Señor y no nos tienen que amarrar un lazo a una pierna por si caemos muertos, porque ya hemos sido justificados, ya hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. ¿No merece el Señor una alabanza con nuestras manos? Gloria a Dios. Aleluya. Pensar en eso, hermanos, en el cuerpo de Jesús, lacerado, hermanos, golpeado, molido. El profeta Isaías dice que fue molido por nuestros pecados para abrirnos un camino nuevo, maravilloso. Jesús es el camino.
Él lo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6. Versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, aquí encontramos el tercer factor implicado para dar al creyente la libertad de acercarse al lugar santísimo, al trono de la gracia, y es el sacerdocio actual de Cristo. Bendito el Señor. Jesús está como gran sacerdote, hermanos, sobre la casa de Dios. No aquel tabernáculo hecho por manos humanas, ni aquel templo hecho por los hombres. Él está sobre la casa de Dios, la cual está en el cielo. El tabernáculo celestial, la morada de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Él está como gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos 7, denle vueltecita ahí a su página. 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué hacía un sacerdote? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Una de las cosas era interceder por el pueblo. Ahora imagínese al Señor intercediendo por nosotros. Ese gran sumo sacerdote sin igual, no hay ninguno como él, que no necesita ofrecer sacrificios por sí ni por nosotros, porque ya el sacrificio ya se hizo y está directamente a la diestra de Dios. Romanos 8:34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo, hermanos. Y el objetivo de esa intercesión, hermanos, por el creyente, según la Biblia, es garantizar la salvación completa, asegurar el perdón de los pecados y obtener la gracia necesaria para vivir una vida justa. Noten, Él está intercediendo para que ninguno de los que hemos alcanzado la salvación deje de alcanzarla. Él está intercediendo, hermanos, para que el adversario nuestro, el diablo, que está diciéndole, ya viste cómo la están regando aquellos, cómo están pecando aquellos, y Él está allí para interceder y decir, yo ya pagué por ellos. Él está allí para interceder delante del Padre y decir, Señor, envía a los ángeles para allá para que los cuiden, para que los ministren. Él está intercediendo para que ustedes, hermanos, y yo podamos realizar las actividades, los ejercicios espirituales que nos hacen ir avanzando. Él está intercediendo para que usted lea la Biblia, estudie la Biblia, memorice la Biblia, para que usted lleve la Biblia a la vida práctica, para que usted ore, para que usted sirva al Señor, para que usted se reúna, para que usted haga la obra que debe hacer como hijo, como hija de Dios. Él está intercediendo. Qué maravilloso, hermano. ¿Sí? Es como el pastor que, por ejemplo, si empezamos a desviarnos y a alejarnos del rebaño, el Señor agarra su cayado y nos estira. O cuando somos rebeldes, toma su vara y nos azota. Él está intercediendo. Bendito sea. Cristo actúa, hermanos, como un intercesor y sumo sacerdote que presenta nuestro caso ante el Padre. Esto no quiere decir que Dios no conozca nuestras necesidades, pero, hermanos, Él intercede para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas y a través de nuestras vidas con los demás. Tenemos esa gran bendición. Valorémosla, hermanos, y correspondamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 22.
Y teniendo un gran sacerdote, acerquémonos, noten, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí, hermanos, en este versículo, hermanos, el escritor de Hebreos exhorta e invita a los creyentes hebreos y a todos los que siguieron a acercarse al trono de la gracia. El creyente tiene el acceso libre, ahora podemos acercarnos sin temor. Y esto alude también, ¿recuerdan cuando el Señor dio los mandamientos en el monte? La palabra de Dios, hermano, dice que hubo relámpagos, fuego, terremoto, el monte temblaba de tal manera que el pueblo dijo, no, tenemos miedo, acércate tú, Moisés. ¿Recuerdan? Ahora no, hermanos, no hay temor, porque nos estamos acercando no a ese monte, dice de hecho más adelante, sino que nos estamos acercando, hermanos, a la congregación de los santos, al trono de Dios, a la misma presencia de Dios, y ya justificaditos, ya perdonados, ya limpios. Por eso es que no debemos de temer, como antes tenían en el antiguo pacto. Gloria a Dios. Ahora tenemos esa bendición, hermanos, pero yo pregunto, ¿para qué acercarnos? Cristo ya murió, entregó su cuerpo, su sangre, ahora está intercediendo por nosotros, ahora nos invita a que entremos, pero ¿para qué? ¿Para qué acercarnos, hermanos? Después de todo eso, lo que Dios ha hecho, hermanos, tenemos un propósito. Y el propósito es rendirle culto de adoración y servicio. ¿Qué hacían los sacerdotes? Eso. ¿Sí? La gran bendición de acceder al trono de la gracia conlleva también un propósito esencial, y este propósito tiene que ver con rendir culto a Dios y servirle, ya que somos un reino de sacerdotes, hermano. ¿Qué debemos hacer, hermanos, los creyentes en este mundo? Rendir culto y servicio a Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo, santo, agradable, que es ¿qué? El culto racional para con Dios. Esto no tiene que ver con una reunión, esto tiene que ver con una vida de adoración al Señor. ¿Sí? No solamente aquí hacemos culto allá en el trabajo con nuestro buen comportamiento, hacemos culto al Señor con nuestro buen comportamiento en la escuela o donde quiera que estemos, aún estando solos. Hacemos culto con nuestro comportamiento, porque la adoración, hermanos, abarca toda la vida. ¿Estamos? Es maravilloso, hermanos, rendirle culto al Señor y el servicio a Dios. Dios nos ha capacitado para servirle a cada uno en particular. El Espíritu Santo nos ha dado dones espirituales, talentos, habilidades, para que las pongamos en práctica y de esa manera hagamos culto al Señor, sirvamos al Señor en sus términos como Él quiere y como Él de alguna manera ya nos ha capacitado. ¿Se da cuenta? Pero en realidad rendimos culto a Dios y servimos a Dios en sus términos. Ahora, ¿cómo acercarnos? ¿Cómo acercarnos a Dios, hermanos? Dice ahí que debemos acercarnos con un corazón sincero. Versículo 22. Un corazón sincero se caracteriza por la honestidad, la autenticidad y la congruencia entre lo que piensa y dice y hace.
¿Sí? Si es cristiano, hermanos, entonces vive como cristiano. Si no lo es, entonces vive como los demás. Un corazón sincero. Hay que acercarnos a Dios con un corazón sincero. Esto implica, hermanos, tener una motivación pura, libre de hipocresía. Corazón puro, sincero. La intencionalidad debe ser la correcta. Amén. La intencionalidad debe ser la correcta. Yo no vengo aquí para que me vean. Yo no vengo aquí ni sirvo al Señor por lo que me pagan. Yo no vengo, vengo porque le amo y porque amo a su iglesia y porque amo la obra y porque Dios me ha llamado a hacer eso. Y por su gracia nos ha capacitado para hacer eso. Entonces, en eso estamos. Pero ¿qué aquellos que hacen este trabajo por la fama? ¿Verdad? O por la idolatría, porque hay pastores que son ídolos para muchos. La intencionalidad, hermano. ¿Para qué acercarnos? Hay que acercarnos al Señor para rendirle culto y servicio. ¿Cómo acercarnos? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Aquí la fe no se refiere a la fe que justifica, hermano, sino a la fe de acción. Los creyentes hebreos, hermanos, estaban batallando con la presión de sus contemporáneos acerca de regresar al judaísmo. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? Debían tener la plena seguridad, hermanos, de que el cristianismo es mejor que el judaísmo, que Cristo es mejor que todo el sistema de rituales del judaísmo, que Cristo es suficiente para dar la salvación y dar acceso libre al trono de la gracia. Debían tener esa fe, esa convicción. Nosotros de igual manera debemos acercarnos en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Dice el versículo 22. Esto tiene que ver con una conciencia libre de culpa por nuestros pecados. Ya han sido perdonados nuestros pecados. Gloria a Dios por la sangre de Cristo, hermanos. Y dice, lavado los cuerpos con agua pura. Aquí algunos dicen que es algo simbólico, que tiene que ver con Levítico 8:6, cuando Dios lavó o mandó lavar a Aarón y a sus hijos. Algunos dicen que tiene que ver con el bautismo. Hechos capítulo 22, versículo 16, cuando Pablo está narrando su conversión, que después que fue Ananías, ¿recuerdan? A orar por él porque quedó ciego y recibió el Espíritu Santo, le dijo, pues levántate, ¿qué impide que tú seas bautizado y lava tus pecados? Lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Encontramos aquí una invitación, una exhortación a mantener firme nuestra profesión que hemos hecho, hermanos, delante de los ángeles como testigos, de los demonios como testigos, de los hermanos y de la sociedad misma como testigos. ¿Cuántos han hecho su confesión a Cristo o de Cristo? El testimonio que debe dar el creyente de su fe, a eso se refiere, hermanos. Si decimos que somos cristianos, entonces debemos dar testimonio de que en verdad lo somos, a través de nuestra conducta allá afuera. Romanos 10:9, versículo 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Timoteo, 1 Timoteo 6:13, hermanos, que habla, hermanos, de que debemos vivir de acuerdo a la profesión que hicimos públicamente. 1 Pedro 3:15, que habla de lo mismo.
que debemos vivir de acuerdo a la profesión que hicimos. Si entramos al lugar santísimo, hermanos, debemos salir a testificar las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. No es justo, no es lo que Dios espera, no es lo que nosotros debemos hacer y lo que el mundo requiere de nosotros. Si entramos a la misma presencia de Dios, en un sentido figurado, espiritual, simbólico, hermanos, debemos salir como salió Moisés cuando bajó del monte, resplandeciendo a través de las buenas obras. No salió o bajó del monte Moisés resplandeciendo porque había estado delante de la presencia de la gloria de Dios y reflejaba esa gloria de tal manera que no lo podían ver. Pues así nosotros debemos reflejar esa gloria a través de nuestras acciones correctas como cristianos y cristianas que somos. Gloria al Señor, hermanos. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El escritor de Hebreos hace una exhortación, una invitación horizontal entre los creyentes. La confianza que tenemos en el cielo debe guiarnos al crecimiento y a la dedicación espiritual en la tierra, hermanos. Parece que estos creyentes, como ya lo hemos mencionado, debido a las pruebas y a la persecución, estaban descuidando el compañerismo cristiano y el estímulo mutuo que los creyentes necesitan el uno del otro. ¿Sí? Hay que estimularnos al amor y a las buenas obras. El amor a los hermanos se demuestra a través de las buenas obras que hacemos a favor de ellos, de ellas. Es una relación o es parte o la consecuencia de una relación vertical del creyente con Dios y ahora se lleva a cabo de manera horizontal con nuestros hermanos y hermanas. ¿Recuerdan lo que predicamos de Primera de Juan? ¿Sí? Amén. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Eso es mentira delante de Dios. Qué maravilloso es pensar, hermanos, que el Espíritu Santo guió al escritor de Hebreos para darnos todo esto. Es impresionante, hermano. Y luego el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El medio principal para estimularnos al amor y a las buenas obras son las reuniones congregacionales, entre otras cosas. De ahí que las reuniones congregacionales sean domingo, sean martes, sean lunes, sean miércoles, sean los días que sean, las reuniones congregacionales son sumamente importantes, esenciales. Cualquiera que piense lo contrario, hermanos, está actuando individualmente, independientemente. Y eso no es la voluntad de Dios. De acuerdo, tenemos que orar individualmente en casa, ¿verdad? Estudiar individualmente en casa, sí, pero la cosa cambia cuando hablamos de las reuniones de congregación. Allí en su casa no va a poder animar a su hermano, exhortarle, ¿verdad? Podrá orar por él e interceder en oración, pero no lo está viendo, no puede llegar, darle un abrazo y échale ganas, hermano, ¿no? O no lo puede exhortar y decirle, hermano, te vi haciendo esto, deja de pecar. Vamos, anímate, el Señor viene. Hermanos, ¿creen que las reuniones congregacionales es un asunto que a Dios se le ocurrió nada más porque sí? Hermanos, ¿qué sucede, hermanos, en la reunión congregacional? Si pudiéramos abrir los ojos espirituales y ver
el mundo espiritual, algunos correrían, otros se desmayarían y sabrá Dios qué pasaría. ¿Saben que aquí hay ángeles observándonos? Y también demonios. A lo mejor están peleando, protegiéndonos, no sabemos. ¿Saben que Jesús dijo, donde 2 o 3 estén, ¿qué? Congregados? ¿Saben que Jesús se pasea por este recinto? Qué impresionante, ¿no? ¿Qué sucede, hermanos, en las reuniones congregacionales? En una reunión congregacional, hermanos, según la Biblia, ocurren la adoración a Dios, por ejemplo, el estudio de su palabra, la oración, el canto de alabanzas, la comunión entre los creyentes. En una reunión congregacional, hermanos, se busca el fortalecimiento espiritual. Se comparte el evangelio a aquellos que no han recibido a Cristo, se recibe instrucción y los creyentes se animan mutuamente, recordando que la congregación es una familia espiritual, es la familia de Dios. De hecho, parte de lo que es la definición de la iglesia es un grupo de familias que han sido salvas, que han nacido de nuevo, que se congregan para estimularse unos a otros, al amor, a las buenas obras, estimularse, ayudarse para levantarse y continuar en el camino. Amén. Qué importante es la reunión congregacional. Y no piense nada más en domingo, porque no es nada más en domingo. El cristiano no es cristiano nada más el domingo. La iglesia en particular IDCL tiene sus reuniones en diferentes días de la semana, ¿verdad? A veces son reuniones de grupos pequeños, pero toda la congregación está en eso. La reunión de oración, por ejemplo, es una reunión congregacional, ¿verdad? El Salmo 55 dice, traed, congregad a mi pueblo, dice Dios. Hermanos, Dios ordena que su pueblo se congregue. Es un mandamiento, es un imperativo, es una orden. ¿Qué dice el Salmo 133? ¿Acaso Dios no envía gran bendición cuando los hermanos están juntos en armonía? Tiene la idea de una reunión congregacional. Amén. Cristo está en medio de todo esto. Primera Tesalonicenses 5:11 dice que debemos animarnos y edificarnos unos a otros. ¿Dónde? En las reuniones congregacionales. Todo esto sucede y mucho más cuando nos reunimos como cuerpo en Cristo, como familia de Dios, como templo, como casa espiritual, como edificio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué sucede si nos acostumbramos a faltar a las reuniones congregacionales? Por motivos no apremiantes. ¿Qué sucede, hermanos? Hay algunos motivos apremiantes. Según la Biblia, estuve investigando a ver cuáles motivos son apremiantes para decir, está bien, hermano, no hay problema. Encontré uno nada más y eso hay que ver. Y es estar enfermo de tal manera que no te puedas mover. Y aún así, acuérdense que si yo estoy enfermo y no me puedo mover, puedo decirle a mi hermano Carlos, a mi hermano Luis, pastor, llévenme a la congregación. ¿Qué hicieron aquellos hombres cuando llevaron al paralítico? Sí, no encontré más, hermanos. Y eso lo cito por Santiago capítulo 5. Si alguno está enfermo, llame.
que venga a casa o donde esté el enfermo a orar. Pero hay de enfermedades a enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? Así es que, ¿cuáles motivos aparentes? ¿Cuáles motivos aparentes? Bíblicamente hablando, yo no encuentro más que eso. Tiene que ser una enfermedad grave, hermano, que no te puedas mover, que estés conectado por ahí Es más, pastores, hermano, están predicando con el oxígeno. Recuerdo a Sproul, por ejemplo. Ya al final, hermano, ya no podía respirar bien y él predicaba con su tanque amarrado atrás. ¿Qué sucede si nos acostumbramos a faltar a las reuniones congregacionales sin motivo que apremie? ¿Qué sucede, hermanos? ¿Recuerdan a los leprosos? Estaban enfermos, repudiados. Ellos se acercaron. Estaban enfermos. La mujer de flujo de sangre se acercó. Fue a buscar. ¿Qué sucede si dejamos, hermanos, o nos acostumbramos a dejar las reuniones congregacionales? Voy a mencionar 4 cosas. Lo primero es evidente: desobedecemos a Dios. ¿Sí? Mostramos deslealtad. La palabra que aparece en el griego, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tiene que ver, hermanos, con una deserción, con ser desleal al Señor, primeramente, y después a la congregación, desde luego. Número 2, ¿qué sucede si nos acostumbramos a faltar a las reuniones congregacionales? Menospreciamos el sacrificio de Cristo que nos acercó a Dios y abrió ese camino nuevo. ¿Sí? Oiga, no le costó poco. No fue cualquier cosa lo que Jesús hizo. Puso su cuerpo, derramó su sangre y la vida le fue quitada. Entonces, cuando nosotros dejamos de congregarnos por cualquier cosa, ¿sí?, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Estamos despreciando ese camino vivo y nuevo que nos abrió a través de su carne. Por eso, hermanos, la insistencia del Señor, no dejando de congregarse. ¿Qué sucede, hermanos, si nos acostumbramos a faltar a las reuniones congregacionales sin causa justificable, hermanos, bíblicamente hablando? Menospreciamos a los hermanos y hermanas de la congregación, porque ellos esperan y necesitan que les echemos la mano. Amén. Por eso es que encontramos en el Nuevo Testamento: orad unos por otros, servíos unos a otros, exhortados unos a otros, etcétera, etcétera, unos a otros. Y cuando no es así, hermanos, estamos menospreciando a los hermanos y a las hermanas de la congregación. ¿Qué sucede si nos acostumbramos a faltar a las reuniones? Somos irresponsables hacia nuestro Dios, hacia nuestros hermanos, porque, hermanos, para eso hemos sido salvos y para eso se nos ha otorgado esa bendición de entrar hasta la presencia del Señor, entre otras cosas. Es más, algunos inclusive dicen que llegar tarde a los cultos implica todo lo que acabo de mencionar. Imagínense usted.
¿Qué tan importante, hermanos, es las reuniones congregacionales? No, yo aquí en la casa. No me hace falta ir a la iglesia. Eso es un error. ¿Sí? No es bíblicamente correcto. Y nuevamente lo digo, claro, en la casa podemos orar, podemos estudiar, podemos hacer muchas cosas, pero Dios nos ha mandado reunirnos, hermanos, porque hay tantas cosas que suceden en los cultos, hermanos, que nosotros a veces ni cuenta nos damos. Y de lo que nos damos cuenta, cuando dejamos de venir a las reuniones, estamos menospreciando todo lo que acabo de mencionar. ¿Qué les parece? La impuntualidad también. Muchos dicen, aquellos que llegan tarde son irrespetuosos. ¿Qué acaso no llegó temprano el Señor? ¿O el Señor llegó tarde? ¿O qué pasó? Lo que pasa es que no les interesa lo suficiente o tienen otras cosas más importantes. Existía, hermanos, y existe una gran urgencia de congregarnos. La cercanía de la segunda venida está mencionada allí en ese versículo. Dice el versículo 25, la última parte, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Recordemos que en los primeros siglos, hermanos, se esperaba el retorno de Jesús ya. ¿Sí? Y aquí lo menciona el escritor. Entonces, una persona que acostumbra estar y luego no estar, está un mes y luego después otro no, o deja de venir a la reunión de oración, o deja de venir a la reunión, cualquier reunión, ¿sí? Hermanos, toma en poco esa premura de que Cristo viene pronto. ¿Qué les parece, hermanos, la enseñanza de hoy? ¿La recibimos? Es palabra de Dios, hermanos. Impresionante, hermanos. Existe una preocupación por el Señor, y yo creo que por todos los pastores fieles, en cuanto a esto que acabo de mencionar, de llegar tarde, dejar por cualquier cosa de reunirse. Hermanos, uno se preocupa y dice, ay Señor, y está uno hincado rogando, perdónale Señor. El buen pastor hace eso, intercede, perdónales. No saben si saben, pero son rebeldes. Y como dijo una vez el pastor Luis, estaría bueno agarrar un bat. A ver, fórmense aquí los que llegan tarde. Y acá los que dejan de asistir a las reuniones de la oración, por ejemplo. O agarrar un cinto de esos de cuero, hermano. Pero no nos es permitido. Así es que, hermano Luis, no se te va a dar el gusto. Hermanos, miren, concluyo. Hermanos, tenemos una gran bendición. Hermanos, tenemos la salvación que Cristo nos ha dado. Él está intercediendo para que nosotros sigamos en la salvación, lleguemos hasta el final, pero también está intercediendo para que cada uno de nosotros rinda culto al Señor, sirva al Señor y vayamos avanzando. ¿La regamos? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Levántese, el Señor está pidiendo perdón por usted. Usted debe pedir perdón y corregir lo deficiente en su vida. Y así, hermanos, cada día debemos de esforzarnos. Pónganse en sus pies, por favor. Oramos, hermanos. Te alabamos, Dios Todopoderoso. Oh Señor, recibimos tu palabra con mansedumbre, Señor, y con esperanza de que tu palabra nos lleve
a las acciones correctas. Bendice a esta congregación, Señor. Los que ya hemos alcanzado la salvación, bendícenos, sigue intercediendo por nosotros. Y aquellos que todavía no han alcanzado la salvación, Señor, darles la fe y el arrepentimiento. Oramos por todos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén.